Tienes 45 años, o 55, o 65, da igual. Un día te das cuenta de que leer te cuesta más, que una conversación te fatiga cuando antes no lo hacía y te desconectas, que necesitas leer un párrafo 2 veces para entenderlo. Y no es que te hayas vuelto bobo, lo que pasa es que estás perdiendo energía dentro de tus neuronas, y la ciencia sabe qué molécula se agota y cómo intentar reponerla. Hoy te lo explico todo, y al final te doy un protocolo con dosis, tiempos y precauciones directamente de los ensayos clínicos. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Primero y antes que nada, necesitas entender una cosa. Dentro de cada neurona de tu cerebro hay cientos, a veces miles de estructuras diminutas llamadas mitocondrias. Esas pequeñas centrales energéticas. Cada una quema combustible, glucosa, ácidos grasos y lo convierte en la moneda universal de energía que tu célula usa pues para absolutamente todo. Pensar, recordar, mantener activas las conexiones entre neuronas. Y para que esas centrales funcionen necesitan un componente sin el cual no tiran. Se llama NAD+. Es una molécula, el engranaje que permite que la cadena de producción de energía dentro de la mitocondria se ponga en marcha. Sin suficiente de esta NAD+, la mitocondria no puede convertir la comida en energía para que la podamos usar. No hay más. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Investigadores han medido directamente los niveles de la NAD+ dentro del cerebro humano usando escáneres de resonancia magnética de altísima resolución. Estamos hablando de máquinas de 7 Tesla, que es tecnología bastante bestia. ¿Y qué encontraron? Que al comparar cerebros de personas jóvenes con personas de mediana edad, los niveles de NAD+ caen de forma progresiva. Y hablamos de una pérdida bastante palpable, de entre el 10 y el 25%, al llegar a la madurez. Y no solo que baje el NAD+, lo que sube es la forma gastada de esta molécula, el NADH. Es como si esas centrales energéticas de tus neuronas acumularan combustible quemado, pero ya no pudieran expulsarlo ni reciclarlo eficientemente. Entonces, el motor se ahoga con el propio humo que ha generado el mismo. ¿Y qué pasa cuando esas centrales fallan? Pues de todo. Lo primero, las neuronas no pueden mantener su carga eléctrica. Necesitan bombas que funcionen con energía para mantener un equilibrio de minerales dentro y fuera de la célula. Sin energía, ese equilibrio se rompe. Entra calcio descontrolado y la neurona empieza a dañarse, pero hay más. Tu cerebro tiene una red de capilares microscópicos que llevan sangre y oxígeno justo a las zonas que lo necesitan en cada momento. Mientras ves este vídeo, de hecho, ciertas áreas de tu corteza frontal se iluminan y los vasos sanguíneos se dilatan para llevar más sangre allí. Eso se llama acoplamiento neurovascular y funciona porque las células de esos vasos producen una señal química, el óxido nítrico, que los relaja y los abre. ¿Y cuál es el problema? Que esa señal depende de una enzima que solo se activa cuando hay suficiente NAD+. Cuando los niveles caen, los vasos pierden flexibilidad, se vuelven rígidos. Tu cerebro empieza a sufrir microepisodios de falta de oxígeno durante tareas mentales normales. Casi ni te das cuenta, pero el rendimiento va cayendo. Y además, la barrera que protege tu cerebro del resto del cuerpo también se deteriora. Se queda sin energía suficiente para mantener los sellos entre las células que la forman. Y empiezan a colarse moléculas inflamatorias oportunistas que no hacen ningún bien ahí. Como resultado desarrollas una inflamación de bajo grado dentro del cerebro. Tus defensas cerebrales se activan de forma crónica. Y todo esto converge en esa niebla mental de la que tanto hablamos en este canal. Esa sensación de que no puedes concentrarte, las palabras no te salen, se te escapan, de que tu cabeza va más lenta de lo que debería. Y ahora la pregunta obvia. ¿Se puede recargar ese NAD+ que se está agotando? La ciencia lleva años investigando dos precursores, es decir, dos moléculas que tu cuerpo puede transformar en NAD+, y los resultados en humanos son bastante interesantes. Cuidado, no he dicho milagrosos, he dicho interesantes. Y vamos con el primero, se llama NR o ribósido de nicotinamida. En un estudio con 10 voluntarios sanos les dieron una sola dosis de 900 miligramos de NR y les escanearon el cerebro con resonancia de 7 Tesla 4 horas después. Como resultado, la concentración de NAD+ en la corteza cerebral subió un 16%. Una sola toma, medido directamente en el cerebro vivo. Pero una cosa es subir el NAD+ de forma aguda y otra es que eso tenga un impacto real en la salud. Y eso nos obliga a investigar un poquito más.
En un ensayo clínico con 30 participantes recién diagnosticados de Parkinson, se les administró 1000 miligramos diarios de NR durante un mes. Los que respondieron, no todos lo hicieron de la misma manera, dato importante, mostraron cambios en cómo su cerebro procesaba la glucosa, redujeron marcadores de inflamación en el líquido cefalorraquídeo, activaron genes de protección mitocondrial. Y el Alzheimer, un estudio con 46 adultos mayores con deterioro cognitivo leve recibieron 1000 miligramos diarios también de NR durante 8 semanas. Dicho esto, las pruebas de memoria no cambiaron, pero algo mucho más revelador sí lo hizo. Un marcador en sangre llamado p-tau217, que está directamente asociado a la acumulación de las placas tóxicas del Alzheimer, que bajó un 7% en el grupo del NR. Mientras tanto, en el grupo placebo, ese mismo marcador subió un 18%. Es una diferencia bastante llamativa, no es ninguna cura, por supuesto, pero es una señal biológica bastante potente. Y en pacientes post-COVID que sufrían niebla mental y fatiga persistente, un ensayo de 24 semanas con 2000 miligramos diarios de NR mejoró la función ejecutiva, la calidad del sueño y redujo los índices de fatiga mental frente al placebo. Pero se había dicho que teníamos 2 precursores. Y el segundo precursor es el NMN, o mononucleótido de nicotinamida. Un ensayo multicéntrico con 80 adultos sanos de mediana edad probó 3 dosis de 300, 600 y 900 miligramos diarios durante 60 días. Todas subieron el NAD+ en sangre, pero la dosis de 600 fue la que mejor equilibrio mostró. Subió el NAD+ y mejoró la capacidad física medida con el test de caminata de 6 minutos. Y en otro estudio, 42 hombres mayores de 65 años tomaron solo 250 miligramos diarios de NMN durante 12 semanas. Y como resultado, mejoraron la velocidad de la marcha y la fuerza de agarre. Pero ojo, aquí viene un matiz que no se suele mencionar y que es crucial. Y es que un estudio farmacocinético reciente midió exactamente cuánto tarda el NAD+ en subir dentro del cerebro humano al tomar NR por vía oral. La respuesta, lento, mucho más lento que en ratones. En sangre la meseta se alcanza a las 2 semanas, pero en el cerebro el NAD+ solo empieza a subir de forma mensurable a partir de la 4ª semana de toma diaria ininterrumpida. Y cuando dejas de tomarlo, los niveles tardan entre 2 y 3 semanas en volver a caer. Esto significa 2 cosas. Primera, que necesitas constancia, de poco sirve tomar esto un fin de semana. Y segunda, que pequeñas interrupciones no te dejan a cero de un día para otro, lo cual es muy positivo. Una de cal y otra de arena. Ahora, recargar el NAD+ es como rellenar el depósito de gasolina, pero si el motor está averiado, la gasolina sola no basta. Necesitas reparar las centrales energéticas de las que hablábamos y asegurarte de que el combustible llega donde debe. Ya sabía yo que no iba a estar todo con eso. Estos youtubers siempre empiezan con promesas fáciles, pero luego te lían. Y ahí entran 3 cofactores que funcionan, se complementan perfectamente. El primero es la PQQ, la pirroloquinolina quinona. Dios, qué horror. Y esta molécula hace algo que ningún otro suplemento convencional consigue. Estimula tus células para que fabriquen mitocondrias nuevas. No repara las viejas, crea nuevas. Lo hace activando un interruptor genético que pone en marcha todo un programa de construcción de nuevas centrales energéticas dentro de la célula. En ensayos con humanos, 20 miligramos diarios de PQQ durante 6 semanas aumentaron los niveles de la proteína que coordina esa construcción. El segundo es la coenzima Q10. Si la PQQ construye las centrales nuevas, la coenzima Q10 es la pieza que va dentro de la central y permite que los electrones fluyan. Es el transportador de electrones en la cadena de producción de energía. Sin coenzima Q10 suficiente, da igual cuántas mitocondrias tengan. ¿Y si juntamos las dos, la PQQ y la coenzima Q10? Pues aún mejor. Y es que en un ensayo clínico con 71 personas de entre 45 y 65 años, las que tomaron PQQ sola y las que tomaron PQQ combinada con coenzima Q10 mejoraron la memoria frente al placebo. Pero el grupo que tomó la combinación mostró mejoras superiores en la atención selectiva, es decir, la capacidad de concentrarte en una cosa e ignorar el resto, ignorar las distracciones. Pero seguimos, porque otro estudio con 65 ancianos con problemas de memoria confirmó que la combinación de 20 miligramos de PQQ con 100 miligramos de coenzima Q10 durante 24 semanas frenó y revirtió los déficits de memoria y orientación espacial. Y en un ensayo de 12 semanas con 64 adultos sanos de entre 40 y 80 años, 21,5 miligramos de PQQ mejoraron la memoria verbal, la atención compleja y la velocidad de reacción, además de la flexibilidad cognitiva. Pero es que además, mediciones de flujo sanguíneo en la corteza frontal con espectroscopía infrarroja
mostraron que el riego en las áreas de atención aumentó. Y vamos con el tercer cofactor, la ALCAR, acetil L-carnitina. Esta molécula es la furgoneta de reparto. Los ácidos grasos de cadena larga no pueden cruzar solos la membrana de la mitocondria para ser quemados como combustible. Necesitan pues un sistema de transporte, digamos, una lanzadera molecular. La ALCAR es esa lanzadera, pero es que además, una vez dentro del cerebro, ayuda a fabricar acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y para regular los niveles de serotonina y noradrenalina. ¿Y funciona en personas reales? Pues sí. Un ensayo controlado con 66 centenarios, personas de más de 100 años con fatiga normal, física e intelectual severa, recibió 2 gramos diarios de carnitina durante 6 meses. Y los resultados fueron menos fatiga, más masa muscular y una mejora de 4,1 puntos en el test Minimental, frente a solo 0,6 puntos en el grupo placebo. En otro estudio con 96 ancianos mayores de 70 años con fatiga persistente, la ALCAR redujo la fatiga mental, mejoró el dolor muscular un 27% y aumentó las puntuaciones cognitivas. Y aquí va un dato bastante llamativo también, porque en un ensayo con pacientes de esclerosis múltiple que sufrían fatiga crónica, 2 gramos de ALCAR al día resultaron significativamente superiores a la amantadina, el fármaco que se usa habitualmente para esa fatiga, y con mucha mejor tolerancia. Dicho todo esto, vamos con el protocolo. Para el NMN, la dosis que mejor equilibrio mostró entre eficacia y seguridad en el ensayo multicéntrico fue de 600 miligramos diarios por vía oral. Lo tomaríamos por la mañana, preferiblemente en ayunas. Para la NR, los ensayos usan entre 500 y 1000 miligramos diarios en la mayoría de los estudios. En pacientes de Parkinson se ha probado hasta 3000 miligramos al día con buena tolerancia. Pero no es necesario llegar ahí. Y una cosa importante que ha revelado un estudio en Nature Metabolism. Cuando tomas NR o NMN por vía oral, las bacterias de tu intestino lo convierten en ácido nicotínico. Y esa es la forma que realmente sostiene el NAD+ a largo plazo en sangre. Así que la vía oral no es un defecto, es una ventaja. Las formulaciones sublinguales se saltan este proceso y pierden el beneficio de la microbiota. Para la PQQ, 20 miligramos diarios es la dosis usada en todos los ensayos con resultados cognitivos, con el desayuno. Para la coenzima Q10, entre 100 y 300 miligramos al día. Siempre, y esto es crítico, con una comida que contenga grasas. La coenzima Q10 es extremadamente difícil de absorber sin lípidos. Si la tomamos con el estómago vacío, vamos a tirar el dinero. ¿Y en qué forma? Ubiquinol. Se absorbe mejor que la ubiquinona estándar. Y por último tenemos la ALCAR, entre 1000 y 2000 miligramos diarios divididos en 2 tomas, desayuno y almuerzo. Nunca por la tarde ni por la noche. La ALCAR tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso y puede provocar insomnio si la tomas demasiado tarde. Y recuerda, a nivel cerebral, el NAD+ tarda 4 semanas en alcanzar niveles estables. Esto no es un suplemento de efecto inmediato, es una estrategia a medio plazo. Y las advertencias. La seguridad a las dosis mencionadas es buena en todos los ensayos, pero hay 3 precauciones que debes conocer. Primera, dosis muy altas de NR, por encima de 2 gramos diarios, pueden subir transitoriamente los niveles de homocisteína en sangre, un factor de riesgo cardiovascular. Si usas dosis altas, monitorea la homocisteína con tu médico y considera tomar vitaminas del grupo B metiladas. Segundo, la coenzima Q10 en dosis superiores a 100 miligramos puede reducir la efectividad de los anticoagulantes orales tipo warfarina o acenocumarol. Si tomas anticoagulantes, consulta antes. Tercera, y probablemente la más importante, el NAD+ es indispensable para que las células se dividan. Todas las células. Eso incluye las que no quieres que crezcan. Me estoy refiriendo a personas con patologías oncológicas activas o sospecha de malignidad. Y es que subir agresivamente el NAD+ en este caso podría teóricamente favorecer la progresión tumoral. Esto no se ha demostrado en ensayos, pero la lógica biológica es bastante sólida y la precaución, por lo tanto, obligatoria. Y la limitación con la que nos encontramos. A día de hoy no existe un solo ensayo clínico a gran escala, de 2-5 años de duración, que demuestre que suplementar con precursores de NAD+ prevenga de forma definitiva el Alzheimer o detenga el deterioro cognitivo a largo plazo. Los datos son prometedores y los mecanismos tienen todo el sentido del mundo. Los biomarcadores mejoran. Pero la prueba definitiva aún no la tenemos. Y decirte otra cosa simplemente sería mentirte. Lo que sí sabemos es esto. Tu cerebro es un órgano que devora energía. Los generadores que producen esa energía se deterioran con la edad. La molécula que los pone en marcha se agota. Y hay herramientas respaldadas por ensayos humanos, y no por teorías desde la distancia del laboratorio y los testeos, para intentar recargar eso que se pierde.
Esto no es ni sustituye de ninguna manera un consejo médico. Si algo de lo que has oído hoy te chirría de alguna forma o presentas algún tipo de patología o condición especial, habla con tu médico antes de hacer nada. Si te interesa este ángulo que trate de combatir el envejecimiento cerebral o las consecuencias del mismo, te dejo este vídeo por aquí. Y este otro si quieres ampliar más información sobre la PQQ y la coenzima Q10. Déjame abajo en los comentarios a partir de qué edad, en tu caso, empezó a hacer acto de presencia la dichosa niebla mental. Si el contenido te ha aportado valor, dame un fuerte like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.